Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres, este espacio que nos permite platicar de nuestro desarrollo personal y profesional y también compartir de propia voz reflexiones y experiencias sobre todo lo relacionado a nuestra sexualidad. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta emisión. Nosotras somos Ángeles Medina y Edith Rojas. Agradecemos tu escucha y sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación y también a través de las redes sociales o el podcast que está disponible en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx/sexualidad en tu propia voz, mujeres. También ustedes pueden escuchar este programa a través de las plataformas como Spotify o iVoox. En estos espacios ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, y el día de hoy te invitamos a escuchar una charla sin filtros y acompañada, por supuesto, de música que está interpretada por mujeres. Así es que acompáñanos los próximos minutos. Hoy preparamos para ti el tema matrimonio o concubinato. ¿Cuál es la mejor opción para vivir en pareja? No le cambies, compártenos vivencias. Recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Únete a esta conversación a través de estas redes sociales o también lo puedes hacer vía WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Nos interesa conocer tu opinión sobre nuestros contenidos y también que nos compartas dudas, experiencias, inquietudes o sugerencias para próximas emisiones. Y bueno, pues mientras nos llegan tus comentarios, vamos a dar la bienvenida a Rocío Corral Espinosa. Ella es abogada feminista y maestra en Derecho Familiar. Actualmente es directora general del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón AC, una organización feminista con casi 39 años de trabajo a favor de las mujeres. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues gracias nuevamente a ti, Rocío, por estar aquí presente en esta mesa y pues que nos brindes información sobre temas que son muy importantes y sobre todo porque aquí en Sex Mujeres, durante estos pues 3 años que llevamos con esta etapa de la sexualidad vista desde el feminismo, en diversas ocasiones cuando nos toca jugar con las sex cartas, nuestras invitadas han sacado esta cartita donde compartimos experiencias sobre el matrimonio, sobre el divorcio o sobre la unión libre, pero nunca nos habíamos hecho esta pregunta de qué es mejor, si el matrimonio, el concubinato o vivir en pareja, ¿no? O sea, la unión libre. Entonces, ahora contigo queremos platicar sobre todo porque nos hemos dado cuenta
que actualmente las nuevas generaciones no se quieren casar, ya sea que por falta de compromiso, porque temen a que si se casan vayan a tronar rápidamente, o a lo mejor por una situación económica, porque el casarte puede implicar una inversión, que si la fiesta, que bueno, muchas cosas. Sale caro casarse. Sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, queremos que tú nos brindes esta información sobre cuáles son las obligaciones, los derechos, responsabilidades, si las hay también, que se deben de asumir en vivir en pareja. Pero, ¿qué te parece si comenzamos porque nos expliques en qué es cada una de estas pues ejemplos, o el matrimonio, qué es el concubinato, qué es la unión libre? ¿Tú qué nos puedes decir como abogada? Claro que sí. Bueno, para empezar, todas las uniones deben de ser libres, porque si no fueran libres, hubiera nulidad. Entonces, la unión libre no existe jurídicamente. Tenemos 3 figuras que son fuentes del derecho familiar, que es el matrimonio, el concubinato y la filiación. No vamos a abordar la filiación porque no es tema del programa, pero son 2, el matrimonio y el concubinato, como fuentes del derecho familiar. El matrimonio es la unión entre 2 personas para llevar una vida en común, ¿no? Donde habrá respeto entre ambas o ambos, consideraciones mutuas, y el concubinato es la unión libre y permanente de 2 personas, igual haciendo comunidad de vida, ¿no? La diferencia de estos formas de establecer familias, ¿no? O de estas formas de establecer relaciones de pareja, es que el matrimonio se celebra ante una jueza o juez del registro civil, y el concubinato pues no es celebrado ante esta autoridad, sino es ambos estamos de acuerdo en vivir juntos, ¿no? Uh-huh. Y nos establecemos un domicilio común. Uh-huh. Pero digamos que bueno, vamos a ver, ¿no? Que son claro, también fuentes generadoras ambas también de obligaciones. Sí, porque el matrimonio, ya lo decía Edith, y lo que comentabas ahorita es que es una relación que media a través de un juez, ¿no? Que le da, digamos, la validez un juez o una jueza, y el concubinato podría ser una presentación entre amigos, familia, de que vivimos juntas 2 personas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo he escuchado mucho hablar que primero el matrimonio es un asunto administrativo, burocrático incluso, y que bueno, irse a vivir en pareja, que lo que decías, la unión libre, pues todos tienen que ser en unión libre y estar de acuerdo. Casi no se usa la palabra concubinato, ¿no? Decimos, vivo con mi pareja, tal, ¿no? Pero no media, o la creencia es que no media ninguna, digamos, ningún acto jurídico, como bien lo dice. Sin embargo, hay responsabilidades, porque yo he visto que hay concubinatos que duran mucho tiempo, y al final, cuando concluyen, pues entonces cada quien quiere agarrar sus cosas, generalmente en el caso de los hombres, ¿no? Como diciendo, yo no tengo ningún compromiso legal contigo, y se quieren ir sin darle nada a la mujer que, bueno, ya vivieron con ella, no sé, 10, 15 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Si hay responsabilidades en el concubinato? ¿Qué les parece si hablamos de los requisitos, ¿no? Para acreditar un concubinato. Okay. ¿Sale? Ya vimos que el matrimonio se debe de celebrar, que es la solemnidad, ¿no? Se debe de celebrar ante una jueza o juez del registro civil, ¿no? Uh-huh. En cualquier estado de la República Mexicana. Ok. El concubinato, para que pueda reconocerse como tal, es que deben de vivir en pareja. Los códigos civiles, fíjense que curiosamente los códigos civiles dicen unión de un hombre con una mujer, pero ya hay una jurisprudencia y un criterio de la Corte que el concubinato también se reconoce como el matrimonio igualitario, el concubinato igualitario, ¿no? Puede ser de personas del mismo sexo, pero bueno, tiene que ser como requisito que vivan en el mismo domicilio, que es el domicilio común,
por un término de más de 2 años. En algunos otros estados son 3 años, en la Ciudad de México son 2 años, en otros estados son 5 años, etcétera, pero que vivan en el mismo domicilio común, Pero lo indispensable que es en donde caen muchas mujeres, sobre todo en el error, es que para que se acredite el concubinato deben de cumplir con los requisitos del matrimonio. Espero que no esté haciendo yo una revoltura acá, pero se fijan cómo, aunque son figuras distintas, de alguna manera tienen similitudes. Uh-huh. La única diferencia es que el concubinato no se celebra ante el registro civil, pero bueno. Para el matrimonio, los requisitos es, que estén libres de otro matrimonio, ¿no? Es decir, que no estén casados, en ese momento, que no contraigas matrimonio con una persona, que tengas una relación de parentesco consanguíneo, uh-huh. ¿no? Sin limitación de grado ascendente o descendente, es decir, uh-huh. no te puedes casar con tu papá, no te puedes casar con tu abuelo, pero tampoco te puedes casar con tu hijo, pero tampoco te puedes casar con tu nieto, ¿no? Uh-huh. Y algunos otros requisitos, pero ahora nos trasladamos al concubinato y nos dicen, a ver, requisitos del concubinato, ¿no? Es que vivan en el mismo domicilio común, por un periodo de 2 años y que se deban de cumplir con los requisitos para contraer matrimonio. ¿A qué me refiero? No te puedes unir en concubinato cuando hay un matrimonio subsistente uh-huh. con otra persona. Uh-huh. No te puedes unir en concubinato ni con tu papá, ni con tu abuelito, ¿no? Ni con tu primo hermano, ni con tu hermano, etcétera, ¿sale? Ahora, la ley establece, puede que se reconozca ese concubinato antes de esos 2 años, 3 años, dependiendo del estado, siempre y cuando hayas procreado una hija o un hijo antes de esos 2 años o 5 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que si cumplimos con esos requisitos que nos establece la ley para poder considerar concubinato, es generador, esta figura como fuente del derecho familiar es generadora de derechos y obligaciones como en el matrimonio. Uh-huh. Vamos a ver salvo en qué casos o salvo que no lo considere el concubinato, uh-huh. ¿Sale? Okay. Entonces, el matrimonio se celebra frente a un juez o una jueza, el concubinato no, pero sí tienes que cumplir ciertos requisitos, los cuales tú ya nos enumeraste. Ahora, en cuanto a las particularidades y los beneficios, Rocío, de el matrimonio y el concubinato, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es más beneficioso? Yo, Edith, ahorita ya llevo 8 años viviendo con mi pareja. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿Los requisitos? Cumplo los requisitos, sí cumplo los requisitos. Hacer el matrimonio, o sea, casarme frente a un juez o una jueza, o ¿cómo puedo tramitar ese concubinato? O sea, ¿ese concubinato viene siendo legal? ¿Hay un papel que se tenga que firmar? ¿O en qué consiste? O sea, ¿cuál es la particularidad de este concubinato? A cada pareja, a cada persona le va a convenir lo que individualmente considera. Yo no puedo decir qué te conviene más si una figura o la otra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los deseos de pareja. Yo lo único que quiero decir es que la unión en concubinato no quiere decir que es China libre y no haya consecuencias legales, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cuáles consecuencias legales hay entre una figura y la otra, y la diferencia solamente es una, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿no? Dices, ¿cuáles son las particularidades y beneficios? Dentro de esas particularidades y beneficios tiene que ver con que en el matrimonio sí hay efectos jurídicos respecto de los bienes. En el concubinato no. Okay. Matrimonio. En el momento en que decimos sí acepto ante el registro civil, tenemos que establecer bajo qué régimen patrimonial vamos a celebrar ese matrimonio. Y existen 3, sociedad conyugal, separación de bienes o mixto.
El separación de bienes es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sociedad conyugal es una bolsa común donde el 50% es tuyo y el 50% es mío. ¿De qué? De los bienes que se adquieran a partir de que nos casamos, no los anteriores, a partir de que nos casamos. Ajá. Y el mixto, que puede ser celebrado ante, se llaman capitulaciones matrimoniales, es un convenio para poder establecer y presentarlo en el registro civil en el momento de nuestra solicitud. ¿Qué bienes van a ser de sociedad conyugal? ¿Qué bienes van a ser separación de bienes? ¿No? O sea, en separación. Okay. Ajá. Lo estableces claramente. Claro. Ajá. Sí, casi nadie hace capitulaciones, casi nadie, salvo las personas, ¿no? Tal vez que tienen muchísimo dinero o mucho dinero, si las establecen, ¿no? Pero pues aquí, ciudadanos de a pie, la realidad es que entre a la bolsa, ¿no? Sí. La realidad. Y en el concubinato no hay consecuencias respecto de los bienes. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Aunque hay criterios de la Corte que ahorita vamos a platicar también, ¿no? Ajá. Si quieren, para poder delimitar. En cuanto a la separación de bienes, es inevitable que siempre que hablo de matrimonio en mis clases, en todo, hablo de divorcio. Voy a procurar de no hacerlo así, ¿no? De no hacerlo así, esto es preventivo, no es el divorcio, pero bueno. Entonces, sí, es digamos que la especificidad de cada figura es con relación a los bienes. Ojo, estamos hablando de la relación de pareja. Por un lado, ¿no? Llamamos cónyuges a la que comúnmente le llaman esposo, ¿no? Son cónyuges. En un concubinato es concubina y concubinario. Ajá. Okay. Eso es única y exclusivamente derechos que se contraen como cónyuges o como concubina y concubinario. Los derechos que adquieren las hijas y los hijos son otros, pero fíjense, ¿no? También un foco rojo. En el matrimonio se presumen hijos del matrimonio cuando está subsistente. Es decir, yo me separé de Chayanne, ¿no? Hace, ¿qué les gusta? 10 años, ¿no? Pero no me divorcié. Y entonces tengo una hija o un hijo. Yo voy al registro civil con mi acta de matrimonio de Chayanne para que se tenga como su hijo, aunque no lo sea. Okay. Y en el concubinato también se presumen como hijas o hijos del concubinato hasta una cierto tiempo, ¿no? Desde la separación, etcétera. Entonces, sí es muy importante que tengamos claro que ambas figuras son generadoras de consecuencias legales. Ok, pero a ver, un ejemplo, porque este tema es interesante. ¿Qué pasa si yo me junté con una persona en esta figura de concubinato, pero no sé todo esto que estás comentando? Tengo 10 años de concubino, no tengo hijos y de pronto me separo. Todo lo que se creó, o sea, nos vamos cada quien con su golpe, como dirían. Ok. Ya ven, es inevitable que hablamos, ¿no? De una separación. Siempre que hablamos, acabamos, ¿no? O sea, sí me quiero casar, pero... Sí, pero ¿qué tal como el divorciar, no? Pero es muy importante. Para empezar, no digamos me junté, digamos me uní en concubinato, ¿no? Okay. Porque nos juntamos en una reunión, nos juntamos ahorita para realizar el programa. Nos unimos en concubinato. Ok. Cuando hay la decisión de separarse en un concubinato, o no es la decisión, sino te dicen, ¿sabe qué? Si te conozco ni me acuerdo, o el riesgo es que se case con otra persona, ¿eh? Ándale, pues. Y tu concubinato se extingue con tal. Sí lo puedes acreditar mediante un juicio. Tienes derecho a una pensión alimenticia si te dedicaste preponderantemente al hogar y al cuidado de las hijas y de los hijos, o cuando no haya hijas o hijos, sí al hogar, ¿no? Esa pensión alimenticia, al igual que en el matrimonio, va a ser durante el tiempo que duró el concubinato, siempre y cuando no tengas recursos suficientes propios o te vuelvas a unir en concubinato con otra persona o a casar.
pero sí tienes derechos. Y hay criterios de la Corte que inclusive, ¿no? Y estamos ahí estableciendo y creando como, tratando de crear precedentes, pues también de los bienes, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dicen que el concubinato no puede ser discriminatorio al matrimonio en términos de lo que tú le estás aportando a esa relación de pareja. Sea hombre o mujer. Sea así, hombre o así mujer. Podemos pelear la pensión. Pues ahí es un tema... Pero, a ver, espérenme, porque ustedes saben que siempre estamos preocupadas por los hombres, a ver qué van a demandar. El hombre, ¿no? O la mujer tiene que cumplir con ciertos requisitos legales para poder, ¿no? Tener acceso o el derecho a una pensión alimenticia. Y ya los dije, que se dedique preponderantemente al hogar y al cuidado de las hijas y de los hijos cuando haya, y que sus ingresos, ¿no? Sean menos o no tenga ingresos propios. Entonces, ¿no? Si hacemos un análisis desde la perspectiva de género y tomamos en consideración la herramienta 1 del análisis de género en el trabajo reproductivo, ¿no? Como tal, pues sabemos que quienes en su mayoría se dedican al hogar y al cuidado de las hijas y de los hijos son las mujeres, aunque hay hombres que para de alguna manera violentar a las mujeres les demandan una pensión alimenticia, pero tendrán que acreditar que se dedican al hogar, ¿no? Wow. Sí, bueno, conozco. Muy interesante el tema. Vamos a seguir conversando con Rocío Corral, abogada feminista. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa para escuchar Mestizas interpretar un fragmento de su canción No me casaré. Así le digo al cura ya.
Escuchamos un fragmento de No me casaré, a cargo de Mestizas. Las invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales en Facebook. Ustedes nos encuentran como Sex Pro Voz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. Estos espacios son para ti. Nos gustaría que fueras parte de este programa y por supuesto también que formaras parte de Rompe el Silencio, esta sección dedicada a todas ustedes que desde propia voz nos platican una parte de su historia de vida. Continuamos aquí platicando con Rocío Ángeles. Así es, Rocío Corral, abogada feminista y maestra en Derecho Familiar. Ya en esta primera parte hablamos de la diferencia entre matrimonio y concubinato, en cuáles son los requisitos también para establecer alguna de estas figuras. Y es muy interesante lo que nos comenta Rocío, dado que pues definitivamente la ley está del lado del matrimonio, o sea que haya una relación a través de un juez, bueno, en el sentido de los bienes, creo yo, como bien lo decía Rocío, depende de qué necesitemos cada una de las parejas o qué figura nos convenga mucho más. Pero nos quedamos, y a mí me gustaría preguntarte en este asunto del concubinato, ¿qué pasa cuando en un concubinato la pareja fallece? Estamos en un concubinato, fallece, pero antes esa pareja estuvo casada con otra mujer. ¿Quién tiene el derecho, digamos, a una pensión? Si hay divorcio y también si no lo hay. Ok. Y tenemos que hablar del divorcio. Claro, ¿no? claro. O sea, y la realidad es una figura que a mí me gusta mucho, lo digo de broma, pero me parece que es otro tema, pues, pero me parece que también lo pongamos en la mesa de una vez, el término que el divorcio no es un fracaso ni el final de la vida. Es una figura jurídica que nos da la oportunidad de libertades, ¿no? De no estar con una persona con la que nos machaca la vida o no queremos simplemente. Entonces, tenemos que ver que el divorcio también es una posibilidad y una oportunidad, ¿no? De estar o no estar con una persona. Ok. Entonces, tenemos que hablar del divorcio. Fíjense, si yo ya me uní en concubinato, con Pedro, pero yo estuve casada con Juan y hay un divorcio, pues obviamente se reconoce el concubinato, ya se me olvidó con quién estaba yo, con Pedro. ¿No? Que con Pedro, ¿por qué? Porque ya legalmente se disolvió el vínculo matrimonial. Con Juan. Es que por eso me gusta poner a Chayana, ¿no? Pero bueno, así no se me olvida. Pero bueno, entonces, ¿no? Como yo ya me divorcié de Juan, el derecho le asiste a Pedro. Si yo no me divorciara de Juan, mi concubinato no es reconocido. Aunque yo ya haya dejado de vivir con Juan, ¿no? 10 años, el derecho le asiste a Juan porque sigue siendo mi cónyuge. Por eso es muy importante el divorcio. Terminar los ciclos. Pero legales, no nada más de que ya terminé mi Ajá. ciclo emocional, ya no lo quiero, sí que bueno, ¿no? Pero ahora tienes que disolver ese vínculo, ¿por qué? Porque si no, en términos de, y eso pasa mucho, sobre todo con las mujeres, o que algunas las engañan de que está divorciado y les digo, no, pidan por favor su sentencia, ¿no? Y rastreen un acta de matrimonio que tenga la anotación para que ustedes tengan la certeza de que hay un divorcio. ¿Por qué? Porque si no hay un divorcio y ustedes viven con una persona que tiene subsistente ese matrimonio, no es concubinato, es amaciato y no tienen derecho a nada. Que eso es una de las formas de violencia más recurrentes en contra de las mujeres que dentro de este amor romántico, pues las engañan, ¿no? No es lo mismo que yo asuma, ¿no? Al 100% que digo, bueno, pues esta persona no está divorciada, ok, no me va a tocar absolutamente nada, pero quiere estar ahí. Eso es otro cantar, ¿no? Entonces, contesto la pregunta, ¿no? Mientras exista un matrimonio, no se puede reconocer otra relación de pareja
como con consecuencias de concubinato. Inclusive, no solo para una pensión del ISSSTE por viudez, ¿no? Sino también derechos sucesorios. Quien va a heredar es con la que se está casada o casado. Y ojo, porque si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, el 50% es de esa cónyuge, que aunque en 10 años ya no la vieron, ¿no? O no lo vieron, le va a tocar el 50% de los bienes. Y el otro 50% se va a dividir, vamos a suponer, si tienen hijas e hijos, entre las hijas y los hijos. Pero la pareja actual no le toca nada. Wow. Y ahora, Rocío, volvemos al divorcio. Quienes se casaron y llevan muchos años que se separaron, porque divorciarse no, porque no hay papel, ¿no? No hay la sentencia que diga que está divorciada esa persona. Ahora, ¿qué conlleva el que tú te divorcies? Porque antes, y yo te lo digo de una experiencia, por ejemplo, de mi mamá, que ya lleva pues más de 20 años que no vive con mi papá, pero no se divorciaron. Entonces, yo muchas veces le he preguntado, ¿pero por qué no lo hiciste? Porque para ella era, no, es que eso me costaba mucho, y luego si él no quería, o sea, hay una serie de mitos que giran en torno a que tú decidas divorciarte y que hagas el trámite. Ahora, en este momento en el que estamos, ¿qué tan fácil es tramitar el divorcio? Ay, pues miren, la facilidad o la dificultad lo hace cada historia, ¿no? Y cómo se defienda la otra persona, porque el deber ser es que así como decidimos de manera libre, y lo pongo entrecomillado porque no todas las personas desgraciadamente lo hacen así, pero cuando estamos preparando que si el matrimonio y entonces y que el registro civil, que el juez que va a ir al salón, todo eso, ¿no? Que es toda la ilusión de este enamoramiento en donde de alguna manera vas con toda la ilusión, ¿no? Si así debieran de terminar las relaciones. Claro. Pero si fueran así, no existiríamos las abogadas y abogados, ¿no? Defensoras de derechos humanos, de las mujeres, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una situación que prevalece, que es la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil? Pues es dependiendo de la vivencia de cada quien. ¿Por qué? Porque si ambos estamos de acuerdo en que, ¿sabes qué? Ya no te quiero, bueno, sí, yo lo acepto, ya no te quiero, pero ¿sabes qué? Tenemos hijas e hijos. Entonces, no te preocupes, yo te voy a dar tanto de pensión alimenticia, es suficiente, yo voy a hacer cargo también de la crianza de los... Ese es el ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dicen, no te voy a dar nada, y hazle como puedas, y que es parte de la violencia como tal? Pues los juicios pueden durar, ¿no? Entonces, yo no puedo decirles cuánto puede ser fácil o cuánto es difícil. El término es que todas las personas tenemos derecho a ejercer nuestros derechos, ¿no? Claro. Pero dentro del matrimonio hay muchos mitos que van ligados del divorcio. Es decir, dicen, no, como ya te separaste hace 30 años, automáticamente, ¿no? Automáticamente ya está divorcio. Les digo, no, en esta vida no es automático. Nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un acto solemne, un acto jurídico, el matrimonio es un acto jurídico. Entonces, les digo, así como fuimos al registro civil, o fue el juez o la jueza al salón, ¿no? A casarnos y todo este rollo, pues bueno, lo mismo tenemos que hacer para disolverlo. ¿Por qué? Porque si no lo disolvemos como tal, pues, perdón que haga referencia a tu mamá, pasa, ¿no? Que después de 20 años, pues, no quiero dar ideas, pero ambos tienen derechos, ¿no? Y es más, ojo mujeres, ojo, al hombre sujeto, agresor, que les ha machacado la vida, que ejerce violencia, vamos a suponer, se cae de un tapanco porque es albañil, ¿no? Ya están separados, no divorciados. Ajá. Y resulta que queda con una discapacidad, pues como no disolvieron el vínculo matrimonial y la obligación entre cónyuges es de el cuidado mutuo, de socorrerse, pues ahora se van a tener, ¿no?, que fletar a cuidar al agresor porque no disolvieron el vínculo matrimonial. O darle pensión.
o darle pensión, no, pero como esto te lo pueden llevar a tu casa, toc, aquí está y hágase cargo. ¿No? Sí, claro. Y si no lo cuidas, ojo, puede haber un abandono de persona y es un delito. O sea, de verdad que por eso les digo que la figura del divorcio, no podemos hablar de matrimonio si no hablamos de divorcio, ¿no? Claro. Y además hay y que... de concubinato, perdóname Ángeles, y del concubinato también, es separarse. Y se me pasaba algo y quiero retomar antes de que se me vuelva a olvidar. En este momento donde estamos enamoradas, enamorados, y sí, osito, vamos, y que lo que tú quieras y digas, y nos unimos en concubinato, y sí, váyanse al registro civil y saquen su constancia de concubinato. Okay. Entonces, hay una constancia, porque además también es importante, ojo, no en términos de una separación, sino de su concubinario, por ejemplo, está atravesando por una situación de salud importante y ustedes no van a poder tomar decisiones como concubinas, porque ¿dónde acreditas que es la concubina? O vamos a suponer que se meta, ¿no?, la familia de tu concubinario y las decisiones, y si fallece, no las vas a tomar tú. Ya las que no la sacaron, pues bueno, ya nos veremos en juzgados, ¿no? Oye, y para acreditar el concubinato a través de una jurisdicción voluntaria, pero las que están para, ¿no?, ahorita en el idilio amoroso, vayan a sacar su constancia. En cualquier momento se puede sacar esta constancia. Ok, es que me parece muy relevante lo que estás señalando, porque a veces nos pensaríamos, algunas mujeres, que esto de la separación tiene una fecha de caducidad del matrimonio, ¿no? Como ya nos separamos, pues entonces evidentemente ya no hay una relación, y muchas veces desconocemos esta parte que comentas y que es muy importante, sobre todo si a esa persona con la que vivimos algo le pasa y por X o Y situación tú estás trabajando, y al final por no concluir con este matrimonio, porque a veces nos parece que es un trámite administrativo y es enfrentarte, quizá en el caso de las personas que tienen estos matrimonios, es enfrentarte a toda la burocracia que implica, y además que la persona quizá nos separamos y no fue de común acuerdo, o nada más alguien dejó de querer a la otra persona, y entonces la otra persona le puede hacer la vida imposible, y más en los juzgados, ¿no? Aproximadamente, yo sé que depende mucho de las historias de cada uno, pero ¿cuánto podría ser el tiempo que te lleve a un divorcio si no es de común acuerdo? ¿Años? Sí, dependiendo. Ahora, no es un trámite administrativo, es un trámite jurisdiccional o judicial. ¿Por qué? Porque lo disuelve una autoridad jurisdiccional, que es una jueza o juez de lo familiar. Administrativo, sí hay el divorcio ante el registro civil, ¿no?, la jueza juez del registro civil, pero cumpliendo ciertos supuestos, que no existan hijas e hijos, que no haya pensión alimenticia que otorgar, que no haya bienes que liquidar, ¿no? O sea, que a los 2 años, fue un error en mi vida, vamos, ¿no? Sí, asumimos que fue un error, vamos de común acuerdo al registro civil y nos divorciamos. Ese es el administrativo. El judicial, ¿no?, ante los juzgados de lo familiar, es cuando hay todas estas consecuencias inherentes al matrimonio, pues, ¿no? Okay. Y entonces, ¿cuánto puede durar? No te puedo decir. ¿Por qué? Porque si estamos en una controversia como tal, ¿no?, y hay hijas e hijos, y entonces es guardia y custodia, pero la pensión alimenticia, pero él no quiere dar, pues sí puede tardar, ¿no? Por supuesto. Pero, de alguna manera, si por el tiempo, ¿no?, digamos, en determinado momento las mujeres no se animan, ¿no?, por el tiempo, debemos de ver los costos y los beneficios. Si de todas maneras, ¿no?, ya de viejita, viejito, ¿no?, por ejemplo, lo voy a cuidar y él me machucó la vida, oye, pues me voy a juzgados lo que dure, pero, ¿no?, de alguna manera yo voy a dar por concluido ese vínculo para no seguir generando obligaciones, ¿no? Claro, que a veces puede ser también un tema económico, ¿no? Para muchas mujeres,
cuánto implica, o a lo mejor podemos acercarnos a una organización civil, al gobierno de la ciudad, no sé. Este asunto siempre con los abogados nos viene a la cabeza luego el asunto de cuánto implica en costo para las mujeres tener hacer este asunto del divorcio y demás. Pero ahorita que regresemos de nuestro siguiente corte, vamos a escuchar esta respuesta de Rocío Corral. Y bueno, pues ahorita las vamos a dejar escuchando una canción de Arau Vila, se llama Mujer, Mujer. Una mujer en España en 1962 debe buscarse marido o casarse con Dios. Ya por fin nos deshicimos de aquella constitución del infausto 31 que dotaba de igualdad a la mujer y al varón. Igualdad, igualdad, qué palabra tan atroz. Igualdad, igualdad, qué palabra tan atroz. Imagínate votando, estudiando, trabajando, igualitas que un señor. Igualdad al desposarte con derecho a divorciarte, o igualdad hasta la hora de la patria potestad. No, por Dios, no, los niños no. No, por Dios, no, los niños no. Pero gracias a Dios y al gran dictador, y a la Primo de Rivera y su femenina sección, y a la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana, aprendimos en España lo que es una mujer, mujer. Mujer, 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 queremos ser mujer, mujer, mujer. Como una simple mujer puede llegar a entender cuál es el camino para ser mujer, mujer. Mujer, 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 queremos ser mujer, mujer, mujer. Como una simple mujer puede llegar a entender cuál es el camino para ser mujer, mujer. Lo primero es aprender que no descubrimos nada. La inspiración está reservada al talento. Acabamos de escuchar Mujer, Mujer, una canción de Arau Vila. Y bueno, seguimos aquí conversando con Rocío Corral, abogada feminista. Así es, Ángeles, y bueno, ya desde que inició este programa, Rocío nos definió, nos explicó en qué consiste el matrimonio, en qué consiste el concubinato, y pues ambas figuras jurídicas que elijamos en dado momento de nuestra vida ejercer, pues es importante que tengamos claro que existen obligaciones, que existen derechos, responsabilidades, servicios sociales y efectos patrimoniales, que ya también nos lo explicaste, si es una pensión, si tiene que ver también con las pensiones de manutención, es decir, alimentarias y a los hijos, pero también que nos digas, Rocío, de estas pensiones que son, pero por parte de alguna seguridad social, o sea, del ISSSTE o del IMSS, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Sí, pues tanto en matrimonio como en concubinato tienes derecho al fallecimiento, ¿no? Ya sea de cónyuge o de concubinario, ¿no? Que tenga ISSSTE o Seguro Social, tienen derecho a una pensión por viudez, ¿no? Entonces, a una pensión, por viudez, ¿no? Pero si hay un fallecimiento, se tiene que realizar un juicio para acreditar el concubinato, por ejemplo, que tampoco es difícil. Se llama una jurisdicción voluntaria, acreditación de concubinato. Aquí en la Ciudad de México es un juicio de proceso oral familiar, como tal, una información testimonial, en donde si hay hijas e hijos, bueno, ya les platicaré después cómo poderlo acreditar, ¿no? Así no estamos comprometiendo, aún continuará, pero fíjense. A la parte 2. Pero sí. es importante también decirles cómo acreditar el concubinato. Por ejemplo, en pandemia por COVID-19 hubieron tanto fallecimiento de personas que estaban unidas en concubinato que obviamente se tramitaron como muchísima jurisdicción voluntaria. Y nos quedamos con una respuesta del cuánto. Miren, puede que no te cobren si vas a una defensoría pública y que cumplas con los requisitos de que tu ingreso sea muy, muy bajo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a lograr ahí? Sí te van a representar, pero tú vas a tener que ir a copiar tus acuerdos, a tramitar tus oficios, ¿no? O sea, vas a hacer labor de pasantía, que es algo que nosotras hemos criticado mucho, porque finalmente, pues no puedes trabajar porque le estás pasanteando, ¿no? A la consejería,
no al abogado, al Estado, a la consejería jurídica, ¿no? Que es lo gratuito, igual que en el DIF. Sí hay costos, nosotras inclusive tenemos costos, pero fíjense que es no sé, es importante, y hay veces que lo reflexionamos, en que cuánto te cuesta las uñas, cuánto te cuesta, no. Entonces, si de lo que tú gastas, por ejemplo, en eso, guardaras un poco, de alguna manera tú podrías financiarte tu propio procedimiento. No, deja Claro. las uñas. ¿Cuánto te gastaste casándote, no? Por Bueno, a lo ejemplo, mejor tú te ni gastaste pagaste, más. ¿no? Pero es una inversión y las mujeres lo tienen que ver con una inversión. Claro, que también hay abusos. Por supuesto, hay abogadas o abogados que no van a liquidar nada, no hay nada, ¿no? Una pensión alimenticia de 2,000 pesos. Bueno, yo tengo usuarias que les dan 500, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a cobrar 70,000, 80,000 pesos? ¿No? Pues, ¿de dónde? Pero, ¿no? Sí hay, digamos, como las formas, hay costos, de diferentes costos, y el tema es que ellas tienen que ver, las mujeres debemos de aprender a prevenir, desde que decimos, este hombre me gusta, o esta persona me gusta, ¿no? Y nos vamos a unir en matrimonio, necesito conocer cuáles son mis derechos en el matrimonio. Esta persona me gusta y dice, no, pues como dicen, unión libre, porque no hay nada que nos ate, no, claro que hay consecuencias, ya lo vimos, ¿no? Y entonces buscar información de qué significa unirnos en concubinato, ¿no? Y no es de echarnos la sal, si también por ahí una raspadita vemos en caso de separaciones, ¿no? De disolución del vínculo matrimonial o de disolución del propio concubinato, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, como lo mencionaste, Rocío, que pues estas claves para determinar qué es lo mejor para mí, si me quiero casar o si quiero un concubinato, tiene que ver precisamente con lo que nos decías, las metas que tenemos en común, los valores que tenemos como personas también y los estilos de vida que estamos llevando, porque debe de ser una relación, sí, libre, en muchos sentidos, pero que tengamos en común que vamos a ejercer derechos en pareja. Entonces sí es importante que Y obligaciones. aunque boicotemos el tema, ¿no? Que es matrimonio o concubinato, sí, terminamos hablando del divorcio porque es un escenario que se tiene que ver, se tiene que visibilizar para poder determinar cuál es la mejor opción para nosotras, hablando en ese sentido ya de como que mujeres, ya estamos ¿no? filosofando. ¿Qué es mejor, matrimonio o concubinato? Y nos regresamos, ya hablamos del divorcio, las separaciones, y volvemos a la pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Qué es mejor, matrimonio o concubinato? Lo que a mí me parezca mejor, pero consciente de que ambas figuras son generadoras de derechos y obligaciones. Claro, necesitamos informarnos más sobre estos temas y más adelante, Rocío, vamos a hablar específicamente del divorcio, lo que implica, cuáles son los alcances que también tiene en la vida de cada hombre y también, por supuesto, principalmente de las mujeres. Antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo de este programa, ¿nos podrías proporcionar las redes sociales, sobre todo del CAM, ¿no? Donde también pueden atender a las mujeres que se encuentran en una situación o que en este momento, escuchando el programa y viendo su situación, dijeron, bueno, llevo 10 años, 5 años, no me he divorciado, es momento de hacerlo y concluir o cerrar ese ciclo de manera jurídica, sobre todo, ya sea, como lo dijimos ahorita, hablando tanto de matrimonio o de concubinato. ¿A dónde pueden ir? Claro que sí, o preventiva, todavía no tienen pensado separarse, pero por sí. Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, al teléfono 5555 19 58 45 y 55 35 68 39 55. Este último es WhatsApp también, entonces pueden llamar o enviar mensajito para que nos comuniquemos con ustedes. Si ustedes lo alcanzaron, sí, atendemos mujeres. Importante. Mujeres, puras mujeres. Y si no alcanzaron a anotar estos números del CAM, pueden ingresar a nuestras redes sociales, ahí los vamos a compartir, o también escribirnos al WhatsApp de cabina 5512 33 29 15, y quienes soliciten esta información, nosotras les vamos a hacer llegar estos números telefónicos. Así es, Rocío, pues muchísimas gracias por estar en este programa, nos vamos a escuchar muy pronto.
Claro que sí, gracias a ustedes. Pues ahí está con Rocío, recordarles que ella es abogada, feminista y maestra en Derecho Familiar. Actualmente, como ya lo mencionamos, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC. Y vamos a hacer un segundo programa, no les decimos para cuándo, pero vamos a continuar con este tema. Pero por lo pronto nosotros queremos agradecerles que hayan estado con nosotras. Tenemos una cita la próxima semana a las 7:05 de la noche. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Francisco Aguilar, Óscar Solís, Leonardo Vivas, Alejandra Montes de Oca, Natalia Acevedo, Andrea Torres y el Departamento de Servicios Digitales. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.